Bien, empezamos con la clase de hoy. Vamos a recordar un poco de teoría y el grado de disociación. Bien, este análisis que hacemos, bueno, se da de la siguiente forma. Vamos a suponer un compuesto A que reacciona para formar un compuesto B más un compuesto C, cada uno en estado gaseoso. En el inicio tenemos moles iniciales de los reactivos, en este caso A. En los productos no tenemos nada. Bien, durante el cambio tenemos, en lugar de poner el consumo con la letra X o menos X, ponemos los moles iniciales de A multiplicado por el grado de disociación. En la formación de la misma forma, en lugar de poner más X, ponemos más los moles iniciales por el grado de disociación. Y de la misma forma para C. Ahora, haciendo la suma, tenemos el momento de equilibrio, que como sabemos es el momento en que las concentraciones de los compuestos se mantienen constantes. Bien, tenemos moles iniciales multiplicado por 1 menos alfa, que sería la suma del inicio más el cambio factorizado. De la misma forma para el compuesto B, la suma y el compuesto C. Bien, ahora, por definición, alfa, que es el grado de disociación, son moles disociados sobre moles iniciales. En este caso, los moles disociados, eh, en el otro análisis podría ser con una X. Moles iniciales es, en este caso, moles iniciales de A. Bien, cambios en la temperatura. Los cambios de concentración, presión o volumen pueden alterar la posición de equilibrio, es decir, las cantidades de reactivos y productos. Recordemos que cuando existen cambios de concentración o existen moles iniciales en tanto reactivos como productos, va a influir en la dirección a la que se produce la reacción. Bien, también en los cambios de presión o volumen se produce el mismo fenómeno. Ahora, continuemos, pero no modifican el valor de la constante de equilibrio. Esta solo se altera con los cambios de temperatura. Acá, vamos a suponer otra vez una reacción A que forma un compuesto B más un compuesto C, que tiene una constante de equilibrio, que puede ser Kc, Kx o, como en este caso, Kp. Bien, vamos a decir, a una temperatura 1 vamos a tener un equilibrio 1. El equilibrio 1 tiene un Kp 1. A una temperatura diferente, que en este caso temperatura 2, vamos a tener otro equilibrio y un Kp distinto al que teníamos antes. Bien, ecuación de Arrhenius. Considerando que la constante de equilibrio solamente depende de la temperatura, con Arrhenius se planteó la siguiente ecuación, utilizada precisamente para evaluar constantes de equilibrio. Tenemos esta ecuación que relaciona una constante de equilibrio con una constante y E elevado a energía de activación sobre RT. Lo importante de esta constante de la ecuación de Arrhenius es que relacionamos una constante de equilibrio con la temperatura. Bien, veamos cada uno de estos términos. K sub ec es la constante de equilibrio.
Esta, la que tenemos acá, es un factor de frecuencia. E sub A, la energía de activación de la reacción, R, la constante universal, que es importante, y T, la temperatura absoluta. Esto, lógicamente, en grados Kelvin, o en grados Rankine, ¿verdad? Debe ser una temperatura absoluta. Ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff relaciona la variación de la temperatura absoluta con la variación de la constante de equilibrio, relacionada con la entalpía de reacción estándar. La misma no varía con la temperatura. Bien, aquí vamos a tener esta ecuación que relaciona las constantes de equilibrio 2 y 1 con las temperaturas 2 y 1. Como sabemos, a una temperatura 2 tenemos una constante 2. A una temperatura 1 tenemos una constante 1. La entalpía de reacción. Generalmente los ejercicios que vamos a ver y que tenemos en libros nos da el valor de la entalpía de reacción. Originalmente esta entalpía de reacción varía con la temperatura, pero vamos a suponer que es constante en el intervalo de la temperatura 2 a la temperatura 1 o viceversa. Bueno, aquí tenemos el nombre de cada uno de los símbolos que ya conocemos. Kp2 es la constante de equilibrio a temperatura 2, a temperatura T2. Kp1 es la constante de equilibrio a temperatura T1. R, la constante universal de los gases. Bueno, delta HR es la entalpía o calor de reacción estándar.